dice, ahí han venido los destructores. Pero luego dice, porque la espada del Señor devora de un extremo de la tierra al otro, y no hay paz para nadie. Entonces mire, porque si usted se da cuenta, ¿qué devorador aparece ahí? Es la espada del Señor. Ahora, mire qué terrible, porque ese devorador tal vez es el más terrible de todos, creo yo. Porque mire lo que dice ahí, dice que ese devorador dice, la espada del Señor devora, ¿desde dónde? Desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y no hay paz. ¿Para qué? Entonces mire, porque este devorador, ¿qué es lo que se lleva? Se lleva la paz. Y dice que no hay paz para nadie. Le voy a decir por qué le recalco ahí que para nadie. Dice la Biblia, mira, dice cómo Dios es bueno, dice porque Él trae la lluvia sobre buenos y sobre malos. Es decir, que no hace distinción. Él trae la lluvia y la lluvia es para todos. Pero así también dice que entonces aún sobre buenos y sobre malos viene el devorador. Es decir, que cuando el Señor saca su espada y empieza a devorar sobre la tierra, hermanos, van parejos todos. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Que dice la Biblia, si usted se recuerda, que allá en Egipto, cuando fue la muerte de los primogénitos, sí se recuerda, ¿verdad? Dice que salió un ángel con una espada, un ángel destructor. Y entonces vino el Señor y le dijo a Moisés, mira, vas a poner sangre del cordero, van a ir por familias, van a sacrificar un cordero, van a tomar la sangre y esa sangre la van a poner en los dinteles de la puerta. Toda aquella familia o toda aquella puerta por donde el destructor pase y no se halle la sangre, los primogénitos que hay en esa casa se van a morir. Y fíjese qué tremendo, porque vino el Señor. ¿Y quiénes tenían que poner, hermano, la sangre en los dinteles de la puerta? Todos, ¿verdad? Eran los hebreos. Y si los egipcios lo hubieran hecho, se hubieran salvado. ¿Por qué? Porque dice, el ángel, hermano, no iba a hacer distinción entre un pueblo y otro. Lo que el ángel iba a distinguir, ¿qué era? La sangre. Él iba a llegar a la puerta, no hay sangre, entraba y mataba. No hay sangre, entraba y mataba. No hay sangre, entraba y mataba. Había sangre, entonces retiraba su pie y seguía a la casa de a la par. Entonces mire, porque quiere decir que la espada del Señor, hermano, ese devorador que sale, no hace distinción entre uno y otro. Y lo único que de pronto puede frenar a ese destructor es la sangre. Por eso fue que cuando se soltó la peste, se recuerda que David le dijo al profeta, dile al Señor que yo prefiero caer en sus manos, mejor que Él decida cuál sea mi castigo. Y dice que entonces el Señor mandó la destrucción, el ángel destructor. Venía matando, 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 hasta que de pronto dice que se detuvo. Y el Señor le dijo a David, mira, ya lo detuve, pero vas a ir ahí donde se detuvo el destructor. Y ahí vas a ofrecer un sacrificio. ¿Qué iba a haber? Derramamiento de sangre. Y entonces la peste se iba a detener. Ahora mire, porque me llamó la atención cómo en este devorador, hermano, no es que a uno lo despojan de algo, no es que le quitan algo, sino que lo que se va es la paz. Quiere decir que puede haber dinero, puede haber bienes, puede haber comodidad económica si usted quiere, pero no hay paz. Y ese devorador, hermano, mire esto, acompáñame a Mateo capítulo 13, porque a ver, espérese, vamos a Jeremías 12. Jeremías 12, ahí donde estábamos. Ya lo tiene, verso número 13. Habíamos leído el 12, dice que sale, hermano, los destructores, sale la espada del Señor, un devorador que va de extremo a extremo de la tierra y arranca la paz, quita la paz para todos. Verso número 13. Dice, han sembrado trigo y ¿qué cegaron?
¿Qué cegaron? Va, fíjese. Siempre hemos visto nosotros que la ley es que si uno siembra uvas, va a cosechar uvas, ¿verdad que sí? Ese es el principio. Uno no puede cosechar algo que no sembró. Pero me llama la atención porque fíjese que dice Jeremías que uno puede sembrar trigo y cosechar espinos. Dice la Biblia también, creo que en Isaías, Jeremías, dice que vino el Señor y plantó, ¿verdad?, una viña. Dice que despedregó el terreno, lo preparó, puso vallado, puso cerco y todo. Y entonces dice que vino él y sembró vides escogidas. Pero cuando él fue a cosechar, dice que lo que había eran vides silvestres. Sembró algo escogido y lo que se cosechó fue algo corriente, algo que no servía. Entonces mire, porque quiere decir entonces que uno puede estar sembrando bien, una buena semilla por decir, y hay un factor, hermano, algo sucede en el proceso, que cuando uno va a cosechar, ya no cosecha lo que sembró. Sembró las uvas, hermano, escogidas, y ahora cuando de pronto va a recoger, se topa con un problema, que no salieron uvas escogidas, sino que uvas corrientes. Y entonces de la misma manera, dice acá, han sembrado trigo y han segado espinos. Se han esforzado, mire, dice que entonces quiere decir que trabajaron. Es decir, que no solo tiraron la semilla y se fueron a acostar a dormir, sino que lanzaron la semilla y estuvieron, hermano, cuidando. Pero mire esto, dice la Biblia, un hombre, dice, fue a sembrar su campo y plantó, dice, su campo con buena semilla. Durante la noche sus criados, dice, se fueron a dormir. Y mientras ellos dormían, su enemigo entró al campo y entonces, ¿qué sembró? Cizaña. Entonces, mire, el primer factor que afecta es dormirse. Cuando uno se duerme, se mete el enemigo y lo que usted sembró, se lo echa a perder. Por eso dice, velad y orad, velad y orad, velad y orad. ¿Cómo hace uno, hermano, para poder evitar que el enemigo se meta? Hay que estar velando. Mire, libro de Ruth, en el libro de Ruth se habla, hermano, le dice Noemí a Ruth, mira, vas a ir al campo, te voy a decir qué es lo que vas a hacer para que vos te redima, vas a ir, lo vas a buscar, te vas a poner a sus pies y todo. Y entonces dice que ella fue, pero oiga eso, en ese tiempo lo que se acostumbraba era que durante la cosecha, hermano, dormían ahí, hermano, en la era, donde se estaba cosechando o donde se estaba plantando, dormían ahí. ¿Por qué? Porque había que cuidar el campo. ¿Para qué? Para que no entraran, hermano, extraños y plantaran otra cosa. Ahora mire, porque dice entonces acá este pasaje de Jeremías que leímos, dice, siembras trigo y cosechas espinos. Tu esfuerzo, dice, no produce nada. Dice, avergonzaos pues de vuestras cosechas a causa de la ardiente ira del Señor. Entonces piense usted, haga memoria, ¿dónde en la Biblia encuentra usted que se plantan trigo y se cosechan espinos? ¿Se recuerda o no? Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Sí se recuerda? Y una parte cayó en el camino, y otra parte cayó en las piedras, y otra parte cayó en donde salían espinos. Y dice que sí, salió la semilla, creció, pero ¿qué sucedió? Que los espinos ahogaron la semilla. Y lo que quedó nada más fue espinos. Ahora, fíjese entonces, por dormirse, otro factor, uno puede ahogar la semilla. Es decir, que usted plantó bien, no se comió la semilla, la plantó bien. El problema es que ahogó la semilla, puso en medio de espinos. Ahora, ¿qué es ahogar la semilla? Mire, Mateo capítulo 3, verso 22. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque ¿qué devora la langosta? La cosecha, ¿verdad?
Pero ¿qué devoran los espinos? La semilla. Ahora, ¿se recuerda que hablábamos de la semilla? ¿Qué es la semilla? ¿Dónde planta uno? Cuando pasa el alfolí y usted mete su ofrenda o su diezmo, usted está poniendo semilla, está plantando ahí. Esa semilla que usted está plantando la puede ahogar. ¿Cómo se ahoga la semilla? ¿Ya tiene Mateo 13, verso 22? Dice: aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Fíjese pues. Entonces ahí va uno y uno escucha la palabra. Le vamos a poner un ejemplo. Usted oye la palabra, se le hace rema y usted dice: bueno, voy a poner mi ofrenda, voy a poner mi diezmo. Se le hizo rema, lo pone ahí. Pero mire lo que dice después: pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y entonces se queda sin fruto. Entonces, ¿cómo se ahoga la semilla? Hay dos factores ahí. Uno, que se preocupa por el mundo, y el otro, dice ahí, las riquezas. Entonces, mire, cuando uno pone su semilla, uno la ahoga cuando el interés que uno tiene es que esa semilla produzca para algo del mundo. Uno. O dos, cuando uno pone su semilla únicamente con el propósito de hacerse rico. Eso que hace, ahoga la semilla. Entonces viene una persona y dice: pero si estoy sembrando, estoy plantando, he sido fiel, pongo mi ofrenda, pongo mi diezmo. Sí, sí, pero lo está haciendo entre espinos. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando se depositaba, ¿se recuerda usted cómo dice Malaquías? Malaquías, cuando habla del diezmo y de la ofrenda, dice que el diezmo y la ofrenda era ¿para qué? Para sustentar la casa de Dios, ¿verdad? Que no faltara nada. Pero el pueblo de Israel, hermano, perdieron esa visión. Entonces, ¿cómo ahoga uno la semilla? Porque los intereses, hermano, cambian. El interés, hermano, cuando usted planta su semilla, ahí en el alfolí, ¿cuál debe de ser? Que no falte nada en la casa de Dios. Esa debe de ser la intención. Usted no debe de agarrar, hermano, y poner en el alfolí: ay, ojalá que ahora sí me haga rico, ay, ojalá que ahora sí tal cosa. Ahora no, sino que el interés primordial de Dios dice que no falte alimento en mi casa, que no falte sustento en mi casa, y yo voy a reprender al devorador y voy a restaurar. Y entonces toda la promesa que Dios hace acerca de eso. Entonces, mire, acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, mire, cuando dice, hermano, ahí que eche uno toda su ansiedad, es la misma palabra que aparece, hermano, cuando habla ya de las preocupaciones del mundo. Fíjese que es una palabra griega que dice merimna, dice dando la idea de una distracción, un afán, una ansiedad o una preocupación. Entonces, mire, cuando uno planta su semilla, pero se distrae con cosas del mundo, se ahoga. Es decir, que usted está más preocupado por lo que pasa allá afuera que por lo que pasa aquí adentro. Se lo voy a poner así. ¿Qué es lo que sucede aquí adentro? En este templo, dentro de las cuatro paredes, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cómo Dios trabaja aquí adentro? ¿Se recuerda cuál es el propósito fundamental del Espíritu Santo? El trabajo primordial del Espíritu Santo. La iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Dejaron al Espíritu Santo para preparar la iglesia, agarrarla y entregársela al Señor Jesucristo como una virgen pura y sin mancha. Amén. Bueno, esa es la tarea que se hace aquí adentro. ¿Cuál es la tarea o el trabajo, por el contrario, que se hace allá afuera? Es todo lo contrario. Aquí nos preparan ¿para qué? Para encontrarnos con Cristo. Y allá afuera,
¿Cuál es el trabajo del enemigo? ¿Cuál es el objetivo del enemigo al ponernos tentaciones y al ponernos un montón de trabas allá afuera? Que no seamos perfeccionados, que no nos encontremos con el Señor y que nos veamos metidos, hermano, en medio de tiempos tribulacionarios. Amén. Ahora, dése cuenta, por eso dice entonces ahí la Biblia, si nosotros nos interesamos por lo de allá afuera, se nos ahoga la semilla. Se ahoga. ¿Cómo nos interesamos en lo de afuera? Le toca a usted elegir entre dos cosas. O se va a la fiesta que lo invitaron, o viene al culto. O se va a ver el partido, o viene al culto. O se va usted a X lugar, o viene al culto. Y entonces usted se encuentra, hermano, con dos cosas ahí, y usted tiene que elegir. Ahora, yo digo, está bien que uno elija, hermano, y dice usted, hermano, es que vieres mi familia y todo. Ok, está bien, pero si siempre elige lo del mundo y siempre se queda en segundo lugar lo de la iglesia, está ahogando la semilla. Mire por el otro lado, las riquezas. ¿Será malo ser rico? Vaya, le voy a preguntar de otra manera. ¿Será malo ser pobre? No, porque tanto uno como el otro los hizo Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque los dos, mire, tanto el rico como el pobre se ven afectados por la riqueza. Uno porque la tiene y el otro porque no la tiene. El que la tiene, hermano, está en el culto preocupado porque no se le vayan a meter los ladrones y le vayan a sacar lo que dejó metido debajo del colchón, ¿verdad? Y el otro hermano está preocupado, ¿por qué? Porque por la falta de ellas, de pronto tal vez no tiene, hermano, que ir a comer cuando termine el culto y probablemente vaya a decretar ayuno. Los dos están ahogando la semilla. Por eso dice ahí Pedro, mire, primera de Pedro 5 y verso 6, echando toda vuestra ansiedad, es decir, toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice ahí, sed de espíritu sobrio, estad alerta, fíjese, estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando algo que devorar, algo que destruir. Entonces, si usted y yo estamos preocupados por el mundo, o estamos preocupados, hermano, por las riquezas, hermano, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Simple y sencillamente anda como león rugiente buscando y dice, eso es lo que te preocupa, eso es lo que te tiene de pronto distraído, con eso te saco de la iglesia, con eso quito tu atención de las cosas espirituales, inmediatamente empieza a trabajar sobre eso. Ahora mire, porque lo otro que dice ahí, hermano, que leímos en Mateo, es el engaño de las riquezas. Esa palabra engaño, fíjese que literalmente en griego dice apate o apatai, se dice en griego, y dice literalmente es una desilusión. Entonces, cuando dice ahí ese pasaje de Mateo, dice, mas las preocupaciones del mundo y la desilusión de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Por qué la desilusión? Fíjese que al menos para mí está, hermano, más atinado poner la desilusión. ¿Por qué? Porque muchos, hermano, todo el mundo, tal vez, hermano, todos hemos llegado a pensar en algún momento que lo primordial, hermano, es la riqueza. Si uno es rico, no tiene problemas, ¿cierto o no? Ahora mire, ese es el pensamiento, ¿verdad? Y por eso dice, ¿verdad? Esa es la desilusión de las riquezas. Porque hay gente, hermano, que no tiene, y cuando llega a tener, se dan cuenta que siguen siendo igual o más infelices que cuando no tenían. Nada más que ahora son unos infelices ricos. Antes eran unos infelices pobres. Por eso, mire, dice la Biblia que, hermano, la riqueza del hombre no consiste en los bienes que tiene. No consiste, hermano, en las cosas materiales. Sí sirven aquí en la tierra, hermano, no vamos a decir que no. Si no tenemos, hermano, un billete entre la bolsa, no comemos. ¿O sí? Si no tenemos, hermano, un ingreso, hermano, ¿cómo nos vamos a sustentar? Pero dice ahí Pedro que ese no sea el objetivo, que ese no sea el centro de nuestra atención. ¿Por qué? Porque así es como ahogamos la semilla que ya plantamos.
Ahora mire, aquella mujer se recuerda cuando el Señor dice que estaba viendo cómo la gente llegaba y depositaba sus ofrendas en el templo. Dice que entre todos llegó una mujer. Y entonces esa mujer dice que únicamente llevaba 2 monedas. Y esas 2 monedas fueron las que depositó. Y entonces dijo el Señor: miren, esta mujer depositó más que todos. ¿Por qué? Dijeron otros, si hemos visto que aquel metió 3 billetes, el otro un cheque con un montón de ceros y un montón de cosas. ¿Por qué esta metió más? Si vimos que nada más puso 2 moneditas ahí. Ahora, le dice el Señor, porque ella depositó todo lo que tenía, se quedó sin nada. Ahora, póngase usted en los zapatos de la mujer que depositó, la mujer, hermano, que puso su ofrenda ahí. ¿Qué hizo después? Era todo lo que tenía. Tal vez iba para el mercado, pasó por ahí, lo depositó. ¿Y luego? ¿Usted haría lo mismo? Hermano, yo le aseguro que no. Uno lo pensaría y diría: no, pues pastor, por lo menos un aguacate y 3 tortillas compro con esto, ¿verdad? Ahí cuando tenga o cuando me paguen el otro mes, ahí entonces ya me pongo a cuentas con el Señor y todo. Eso es lo que uno piensa. Pero fíjense que esta mujer llegó y puso ahí. Es lo mismo que sucedió con la mujer, la viuda de Sarepta, ¿se recuerda? Llega el profeta y le dice: mira, dame primero a mí, de eso que dices tú un poquitito, me preparas un pan chiquito ahí y me das, y entonces luego preparas para ti. Yo le he dicho, yo sinceramente, yo creo que le hubiera dicho: mira, allá a la vecindad tal vez no seas abusivo, ¿verdad? Estás viendo que no tengo y me vienes a quitar lo poco que tengo. Pero mire qué tremendo, porque esa mujer le hizo caso y fue, hermano, así lo hizo. Inmediatamente después, ¿qué vino? La provisión de parte de Dios. Por eso dice Pedro: no, ustedes no se preocupen por eso. Ustedes, mire, dice acá, dice: echen toda su ansiedad, toda su preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermano, si Él tiene cuidado de nosotros, no nos va a faltar nada. Nada. Mire, quiero avanzar un poquito. Dice, ahora mire, el engaño, la desilusión de las riquezas. Colosenses capítulo 2. Verso número 8. Colosenses 2, verso 8, ¿ya lo tiene? Dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanos engaños, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Fíjese, por eso es que dice que debemos de escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué es lo que dice acá Colosenses? Que tengamos nosotros cuidado. ¿Por qué? Fíjese que esa palabra, hermano, sutileza, es la misma palabra que se utiliza ya para desilusión, hermano, porque cuando usted empieza a querer aplicar principios humanos, principios terrenales, siendo usted hijo de Dios, fíjese pues, siendo hijo de Dios, y uno quiere aplicar principios terrenales, al final de toda esa tradición humana, al final de toda esa enseñanza humana, lo único que va a quedar es una desilusión. ¿Por qué? Porque va a decir usted: ay, no funcionó. No, es que Dios no trabaja de acuerdo a preceptos humanos. Por ejemplo, cuando se le dice a la gente, imagínese cuando le dicen a la gente: mire, si usted debe 1,000,000 de pesos, dele al Señor el diezmo de ese millón, de 100,000, y Dios le va a reponer eso, porque la palabra dice aquí, la palabra allá, porque hasta encuentran versículos para apoyarse. El problema es que la gente, hermano, lo cree, actúa, y cuando la palabra no se cumple, viene la desilusión. Esa es la desilusión de las riquezas. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, todo el centro del problema está en que nosotros queremos, hermano, enriquecernos. ¿Cuál fue el problema de Eva en el huerto? Mira, Eva, si tú comes de ese fruto, vas a ser como Dios. ¿Cómo era Dios, hermano?
Imagínense. Piense por un momento, el Señor descendía, caminaba en el huerto, en medio ahí con Adán y Eva platicando, ellos lo veían. Y hermano, cuando Eva dijo, vamos a ser como Dios, y pensó ella, voy a tener la gloria que Dios tiene, voy a tener toda la riqueza que Él tiene en su ser. Y dijo, se le alumbraron los ojos, agarró el fruto y comió. ¿Cuál fue el problema? Comió el hombre y luego vino la desilusión, porque se dieron cuenta que efectivamente, hermano, se hicieron como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora mire qué terrible. Por eso es, hermano, que poner la mirada en lo terrenal, poner la mirada, hermano, de pronto en las filosofías o en las estrategias de los hombres, hermano, no funciona. Lo que tenemos que ver es qué es lo que dice la Escritura. Planta tu semilla en buena tierra, no la plantes entre espinos, porque los espinos lo van a ahogar. ¿Qué es plantar entre espinos? Estar preocupado, hermano, por las cosas del mundo, estar preocupado, hermano, por enriquecerse. Dice la Biblia, Dios sabe de qué tienes necesidad, y en su tiempo y en su momento a cada uno, hermano, Dios le abre una puerta. Dice Eclesiastés, escribe el proverbista, ¿verdad? Dice, porque a todos les llega la oportunidad. He visto debajo del cielo, dice ahí, que a todos, dice, les llega la oportunidad, que la riqueza, dice, depende de que le llegue la oportunidad a cada uno. El problema es que si uno no está preparado, mire, es como saltar la cuerda. ¿Cuántos saltaron la cuerda? Sí, se recuerda, ¿verdad? Ahí empezaban y uno empezaba, ¿verdad? ¿Sí o no? Y estaba uno y de repente se metía uno y empezaba uno a brincar. Pero ¿qué pasaba si uno no estaba listo? Empezaban ahí, uno se metía así, hermano, y ¡guau! El chicotazo, decía uno, se salía uno y decía uno, se me fue. Y entonces había que esperar el turno, ¿verdad? Hacer cola otra vez hasta que le tocara. De la misma manera hay que estar uno, mire, avispado, hay que estar uno, hermano, despierto. Por eso dice ahí, velad y orad, velad y orad. Es que, hermano, sin oración no vamos a llegar a ninguna parte. Si no estamos velando, hermano, no vamos a lograr hacer nada. Se nos va a meter el diablo en todo lo que hemos plantado, nos va a meter cizaña entre lo que ya plantamos. Mire pues, a Joel, capítulo 1 y verso 9. ¿Cuál es el problema? Fíjese, mientras usted va, Joel, ¿cuál es el problema con la desilusión de las riquezas? Que era lo que le decía hace un momento, cuando la gente, hermano, quiere plantar, hermano, su ofrenda, quiere plantar su diezmo como que fuera un medio de enriquecerse. Y sí, Dios va a bendecir, pero Él sabe cómo hacerlo. No es algo, hermano, que así tenga que ser. Mire pues, ahorita se lo explico. Dice, ya tiene Joel 1:9. Dice, han sido cortadas la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. El campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Avergonzados labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Pero ¿qué fue lo que sucedió primero? Verso 9. Se cortó la ofrenda y la libación. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, hermano, el pueblo había dejado de presentar sus ofrendas delante del Señor. Dejaron, hermano, de presentarse, hermano, en el templo y ya no iban. Como ellos, hermano, ya no presentaban sus ofrendas, dice ahí entonces, hermano, están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. ¿Por qué estaban de duelo? Porque ya no había sustento en la casa del Señor. Ahora mire qué tremendo. Dice entonces ahí, a consecuencia de eso, verso 10, el campo, hermano, empezó a quedar asolado, la tierra de duelo, el grano se arruinó, el mosto se secó, el aceite virgen se perdió. Ahora dígame usted, ¿en dónde aparece la langosta ahí? ¿Vea que no hay langosta? Fíjese que hemos estado viendo, ¿verdad? La langosta, el pulgón, el revoltón y el todo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo ahí, hermano, que se perdiera todo lo que se había sembrado?
No fue ni langosta, no fue oruga, no fue pulgón, saltón, revoltón, lo que usted quiera, sino que se cortó la ofrenda. Ahora recuérdese, hermano, que ofrenda no solamente es lo que depositamos en el alfolí, sino que ofrenda también es, como dice Romanos, presentarnos nosotros, presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo para Dios. El pueblo dejó de presentarse ellos y de presentar sus ofrendas. Por eso, mire, la ley decía, cada uno del pueblo va a presentarse delante de su Dios y cada uno de ellos lo va a hacer con una ofrenda para el Señor. Ellos y su ofrenda. Por eso, mire, dice que el Señor, cuando llegó Caín y Abel, se recuerda, esa fue la primera ofrenda que se dio ahí en la Biblia. Llegaron ellos y ¿qué hizo el Señor? Dice, y examinó el Señor a Abel y a su ofrenda, y a Caín y a su ofrenda, y luego entonces dice, escogió a uno. Ahora, eso no quiere decir que Dios, hermano, siempre vaya a escoger. Si todos presentamos una ofrenda como la de Abel, todos vamos a agradar. Pero si alguno presenta una ofrenda como la de Caín, hermano, lo van a desechar. No que no sea hijo de Dios, simplemente, ¿sabe qué? Dios no le va a recibir su ofrenda. Ahora mire entonces, dice ahí, a Joel, dice, se cortó la ofrenda, y entonces dice, hubo duelo en la casa del Señor, y entonces todo el campo quedó asolado, hermano, el grano se arruinó, el mosto se secó, el aceite se perdió, y entonces, hermano, todos los que trabajaron, labradores, viñadores, hermano, los cuidadores, todos quedaron avergonzados. ¿Por qué? Porque toda la cosecha se había perdido. Entonces, ¿sabe qué es eso? Es cuando Dios nos empieza a bendecir, Dios nos empieza a prosperar, y empezamos nosotros entonces a fallarle al Señor. Mire, hay gente que de pronto, hermano, Dios lo empieza a bendecir, lo empieza a prosperar. Yo me recuerdo que había gente, hermano, allá en Guatemala, todavía estaba allá, que, hermano, ellos empezaban a trabajar y de repente, hermano, con ya su traje, y de repente empezaban a subir, y ahí mismo en el trabajo les daban carro del año, y de repente, hermano, uno ya no los veía en la iglesia. Y fulano, y su, a ver, ¿qué pasó? No, pues estaba trabajando, empezó a subir, empezó a prosperar, y luego no, ya tenía mucho que hacer, tenía tanto que hacer en el trabajo, que ya no lo vieron más. Jóvenes, hermano, que mire, yo me recuerdo, había uno que, hermano, tenía él para el evangelismo, le gustaba, tenía la voz, porque, hermano, para el evangelismo yo creo que hay que tener voz, ¿verdad? Porque, hermano, imagínese usted un evangelista que, hermanos, acepten a Cristo. O sea, no, como que no, hermano, mire, Dios lo equipa a uno, hermano, a cada uno para lo que va a servir. Entonces yo, mire, yo he visto que evangelistas, hermano, hasta el día de hoy, yo no me he encontrado ni uno así, hermano. Todos los que son evangelistas tienen, hermano, un galio, tienen una voz que, hermano, aunque no tengan micrófono, pero como que lo tuvieran integrado, son para eso. Ahora mire entonces, volvamos acá, Salmo 78. Entonces mire, ¿qué otro factor arruina lo que ya sembramos? Cortar la ofrenda. Ya se dio cuenta entonces, hermano, que uno puede sembrar una cosa y al momento de querer cosechar, uno va a cosechar algo distinto. Sembró buena semilla y cuando va, hermano, imagínense estos que cortaron la ofrenda, cuando ellos llegaron, hermano, ya en lugar de uvas, hermano, de esas uvas que parecían naranjas, fueron a recoger prácticamente pasas, ¿verdad? Se les secó ahí todo el fruto. Iban, hermano, por el grano, y cuando fueron a buscar el grano se había arruinado. Fueron a buscar, hermano, ahí el aceite, hermano, las aceitunas, y todas las aceitunas se habían secado. Llegaron para cosechar y lo que habían sembrado se arruinó. Ahora mire, Salmo 78. Porque dice Habacuc, aunque los rediles, dice, no hay ovejas, hay rediles, pero no hay ovejas. Entonces mire, dice ahí Salmo 78, 48, entregó también el granizo sus ganados, sus rebaños, dice, a los rayos.
Y esa palabra rayo dice, reshef, dice, es una brasa ardiente. Por analogía dice un relámpago o un rayo. Como una figura, dice, se refiere a una flecha que relampaguea por el aire. Se utiliza también, dice un diccionario, para hablar acerca de una enfermedad o de una peste, hermano, que se soltaba a veces entre las ovejas y que se caracterizaba, hermano, por fiebres muy altas. Y entonces, hermano, el ganado se moría. Ahora, ¿sabe qué es lo que me llama la atención de eso? Que dice, hermano, acá que los rebaños, hermano, se perdieron por eso. ¿Por qué? Porque, hermano, vinieron rayos y ¿sabe que una de las cosas, hermano? Menores de edad, si tenemos por acá. Bueno, entonces mire, una de las cosas que hacen, hermano, que se pierda es el área sexual. Por eso dice, los rediles se quedaron sin ovejas. Heriré al pastor, ¿y qué va a pasar con las ovejas? Se dispersan. Por eso mire, muchos ministros, muchos ministerios que no lograron, hermanos, sojuzgar, gobernar, dominar su área sexual, hermano, han terminado destruidos. ¿Por qué? Porque no pudieron, hermano, cayeron. Y entonces una vez que cayeron, las ovejas fueron dispersas. Ahora mire esto. ¿Qué se extrae de la oveja? La lana, ¿verdad? ¿Y si no hay lana? ¿Qué se hacía con la lana? Las vestiduras, ¿verdad? Se quitaba la lana, hermano, la preparaban y la convertían en lino, la tejían, hermano, y todo, en tela, perdón, y las vestiduras. Pero si no había ovejas, no había lana. Si no había lana, no habían vestiduras. Y si no había vestiduras, la Odisea, ¿verdad? La iglesia desnuda. Entonces mire qué terrible. Por eso dice ahí, se quedaron, hermano, sin lana. Si no hay ovejas, no hay lana. Y si no hay lana, no hay vestido. Y si no hay vestido, uno no puede participar de las bodas del Cordero, porque a las bodas del Cordero hay que llegar vestido. Por eso, mire, le decía yo el otro día, cuando ese relato que hace el Señor de aquel que invitó, ¿verdad?, a la fiesta, hermano, y unos no quisieron ir, entonces le dijo a sus criados, vayan, inviten a todos los que vayan por las calles, y dice que salieron sus criados, invitaron, hermano, metieron a todos los que pudieron, le dijeron, Señor, mira, ya invitamos a todos y todavía hay espacio, pues se me van otra vez a la calle, metan a todos los que puedan, y los metieron. Pero dentro de todos los que entraron, dice que había uno que no se había puesto la vestidura para la fiesta. La enseñanza, hermano, ahí no es que si era el invitado, que si era la novia, no, ahí la enseñanza es que en esa fiesta todos los que entraban tenían que ir vestidos de acuerdo a la ocasión, todos, desde la novia, no, desde el novio hasta el último de los invitados, hasta los que iban a servir, hermano, la comida y todo. Todos tenían que ir vestidos. Por eso mire qué importante, porque ¿de qué está hablando entonces Habacuc cuando dice que no hay ovejas? Rechazó la cobertura, rechazó que lo vistieran, y entonces, hermano, se queda desnudo. Ahora, mire qué más dice ahí. Salmo 66. Dios mío, ya se me va a acabar el tiempo. ¿Se recuerda usted en dónde dice en la Biblia quiénes son los que rechazan la cobertura? ¿Se recuerda? ¿En Judas? ¿No es Judas? Cuando dice, estos son escollos ocultos, fieras olas del mar, que rechazan la autoridad. Eso es no tener ovejas, rechazar la autoridad. ¿Por qué? Porque no tiene con qué cubrirse, no le gusta cubrirse, no tiene ovejas. Mire pues,
Salmo 66, ¿ya lo tiene? Se recuerda que leímos allá también a Habacuc, dice, aunque no haya vacas en los establos, dice 66 y verso 15, te ofreceré holocaustos de animales engordados con sahumerio de carneros, haré una ofrenda de toros y de machos cabríos. Fíjese que cuando usted lee en la Biblia, hermano, para el Señor eran muy importantes los sacrificios. Siempre, para todo. Si era por el pecado, hermano, era un sacrificio. Si era acción de gracias, era un sacrificio. Si era, hermano, por la cosecha, era un sacrificio. Todo, hermano, para todo había un sacrificio, para todo. Y fíjese que cuando vemos ahí que dice que no había vacas, hermano, en los establos, si no hay vacas, quiere decir que no hay nada que ofrecer. Si no hay vacas, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, hermano, entonces ¿cómo se va a levantar el olor grato delante de Dios? Entonces mire, no tener vacas es no poder ofrecerle al Señor un culto racional. Es no poder ofrecerle al Señor un sacrificio de alabanza. Es no poderle ofrecer al Señor, hermano, lo que Él pide. Recuérdese que cuando sacó al pueblo de Egipto, hermano, de Israel de allá de Egipto, hermano, dijo, yo los voy a sacar con dos propósitos. Uno, que me sirvan. Y el segundo, que me rindan culto. Mire qué tremendo, porque no los sacó, oye, no los sacó para enriquecerlos, no los sacó, hermano, porque fueran muy bonitos, no los sacó, hermano, con ningún otro propósito más que el que ellos se convirtieran en un pueblo para Él, una nación para Él, que lo honraran, hermano, que le ofrecieran culto y que ellos, hermano, le sirvieran. Por eso cuando salen y les da la ley, hermano, juntamente con la ley le dijo Moisés, mira, vas a edificar un tabernáculo en el desierto de acuerdo a las instrucciones que te voy a dar, y ahí en ese tabernáculo, ahí voy a morar yo en medio de Israel. Pero la ley decía que ese tabernáculo se tenían que estar presentando constantemente sacrificios. Ese es, hermano, por un lado. Pero por el otro lado, cuando usted ve, hermano, ¿para qué servían las vacas? ¿Verdad? De ahí se extrae la leche. ¿Y la leche qué es? Es la palabra, ¿verdad? Dice, anhelad como niños, ¿verdad? Espirituales, la leche espiritual. Fíjese, ¿verdad? No adulterada. Entonces, ¿esa leche qué representa? La sana doctrina, ¿verdad? Las sanas palabras. Por eso dice que lo que bebas, que lo que tú puedas absorber, que sea sano, que no esté adulterado. Así como salió de, mire, como se acostumbraba a decir antes, no sé si alguna vez usted se tomó un vasito de leche al pie de la vaca. El hermano así, ¿cuántos sí tomaron leche así, al pie de la vaca? Yo una vez en mi vida, hermano, viera qué caliente sale, hermano. De verdad, hágale cuenta que de la estufa la fueron a sacar. Pero hermano, mire, agarran y entonces le dan uno el vaso, calientito. Y entonces uno se lo empieza a tomar. Y hermano, mire, la leche que uno se toma ahora, usted agarra el vaso y se toma la leche y cuando lo ve, no queda nada en el vaso. Pero mire, esa vez que nos dieron a nosotros, yo tendría como unos 10 años, hermano, tal vez. Y fuimos a una finca, yo acompañé a mi papá que iba a trabajar, él iba a trabajar, yo me iba a pasear, ¿verdad? Y entonces, hermano, llegaron, ahí llevaban unas vacas, decían, traen leche, le dijo el dueño ahí de la finca y todo, sí, trae. Y nos llamó, hermano, habíamos como 3 niños ahí, fuimos, hermano, y todo, eran unos vasos y todo. Y hermano, nos tomamos la leche. Cuando nos terminamos la leche, el vaso estaba blanco. La grasita, la cremita de la leche pegada en el vaso. Mire, y nunca se me olvidó, nunca, porque jamás volví a ver una leche así. Porque esa, hermano, mire, ahí enfrente de nosotros la estaban sacando. Y hermano, una leche 100% leche. Ahora no, ¿verdad? Pero bueno, ese es problema de los que la sacan. Pero dése cuenta, la leche no adulterada es esa, hermano, que en el vasito ahí queda la cremita, que hasta dan ganas de hacerle así, ¿verdad? Mire, hermano, qué tremendo, ¿sabe por qué?
Porque dice ahí la Biblia también, hermano, las cartas de Pedro, de Judas, que en el tiempo final muchos van a rechazar la sana doctrina, es decir, esa lechita, hermano, al pie de la vaca. Así, hermano, mire, ahí sigue con todos sus nutrientes. ¿Por qué? Porque, hermano, la leche se agarra, ahora se procesa, ¿verdad? Que pasteurizado, que homogenizado, que empacado al vacío y que no sé qué. Y entre todo el proceso, al final a usted le viene llegando, hermano, agua con sabor a leche, ¿verdad? Pero esa leche pura, no adulterada, que es lo que dice la Biblia que usted y yo debemos de anhelar. Entonces, mire, cuando vemos acá en la Biblia, Salmo 78, 48, dice que el Señor entregó los ganados al granizo para que fueran destruidos. Eso fue lo que destruyó las vacas. ¿Qué destruyó los rebaños? El área sexual. ¿Qué destruye, hermano, las vacas? ¿Qué destruye el ganado? ¿Qué destruye la sana doctrina? ¿Qué destruye el sacrificio continuo? Fíjese que esa palabra granizo, oiga eso, dice, por aquí se la apunté, dice, déjame que la busque. Salmo 78. Es que no me dio tiempo a apuntarla, pero, oiga. Setenta y ocho, 48. Aquí está, a ver. Oiga eso, dice, esta palabra dice granizo, dice son piedras, pero hermano, son piedras grandes. Dice este otro diccionario, granizo, a ver dónde está, hermano, ojalá que lo tenga yo aquí. Ok, aquí está. Dice, este es el Word Study, dice Word Study Bible, dice, esta palabra es utilizada para describir el granizo que cayó en la 7ª plaga de Egipto. Dice, fue tan grande o lo suficientemente grande para matar animales, plantas, árboles y devastar todo lo que estuviera cerca de esa tierra donde cayó, hermano, el granizo. Entonces, cuando usted va, hermano, ahí a leer en Éxodo, déjeme ver si aquí está el pasaje, vamos a ir a ver, para que usted vea. Dice, Éxodo 9, verso 18. Acompáñame, para que usted vea de qué estamos hablando, porque, hermano, mire, el granizo que usted y yo estamos acostumbrados a ver, no fue ese granizo el que cayó. ¿Ya lo tiene? Mire, hace algunos años, no, yo creo que ya bastantes años de eso, que en Monterrey una vez cayó granizo que hasta quebró vidrios de carros, los abolló, bueno, algo parecido a eso. Pero entonces, mire, ¿cómo tendrá que ser un granizo? Oiga eso, ¿ya lo tiene? 9:18 de Éxodo. Dice, aquí mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Entonces, mire, ¿de qué tamaño sería el granizo o de qué tamaño tiene que ser un granizo para que cuando le caiga una vaca la mate? Hermano, si uno va en carro, ¿verdad?, y se estrella con una vaca, a veces las vacas solo se caen y se vuelven a levantar, hermano, y siguen su camino y el carro queda inservible. Ahora imagínense, ¿de qué tamaño tendría que ser? Mire el verso, oiga eso, verso 22. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales, sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Extendió Moisés su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo,
Pero mire, ¿y cayó qué dice ahí? ¿Ya lo leyó? Fuego. Ahora, ¿qué tenía que hacer el fuego en medio del granizo? Mire eso. Dice ahí, cayó fuego sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra, tanto hombres como animales. El granizo también hirió toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Entonces mire, ¿qué fuerza tendría esa lluvia, hermano, de granizo? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que aunque devastó y destruyó todo lo de los egipcios, dice que todo lo que los israelitas metieron y guardaron en sus casas no sufrió ningún daño, ni del fuego ni del granizo. En otras palabras, todo el que estaba, hermano, congregado no sufrió daño, pero el que estaba afuera, hermano, se lo llevó el río. Porque hubo quienes no creyeron la palabra de Moisés y, hermano, cuando vino la lluvia de granizo y de fuego, hermano, tuvieron que llevar el castigo. Ahora mire, ¿qué sucede si usted junta frío más caliente? No, agarra usted agua fría y agua caliente a partes iguales, ¿qué le queda? Entonces mire, ¿por qué se acaba el sacrificio continuo? ¿Y por qué se desprecia, hermano, la sana doctrina, la leche? Porque uno es tibio. Y por tibios desechamos las cosas del Señor. Y por tibios el Señor nos desecha a nosotros. Fíjese que hay un pasaje donde dice: por cuanto has rechazado el conocimiento, ahora yo te voy a rechazar a ti como sacerdote. Ya no serás más sacerdote. ¿Por qué? Porque menospreció la leche, el conocimiento, la palabra. Ahora mire qué tremendo, ¿verdad? Porque no había vacas. Porque, hermano, el sacrificio se tenía que ofrecer con entendimiento, con conocimiento. Oiga esto. Ya con esto cierro. Habacuc capítulo 3. Habacuc 3, verso 18. ¿Ya lo tiene? Recuérdese que Habacuc 3 viene hablando de toda la devastación, ¿verdad? Aunque no haya vides, aunque no haya olivo, aunque no haya higueras, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas, aunque no haya todo eso, aunque se haya perdido todo, aunque no tengamos absolutamente nada. Verso 18. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Entonces, oiga, porque viene Habacuc y dice: aunque todo esto esté sucediendo, aunque todo esto se esté dando, yo lo que voy a hacer es alegrarme en el Señor. Aunque hay algunos que estén menospreciando la doctrina, aunque hay algunos que ya no ofrezcan su sacrificio, que sean tibios, deje eso. Aunque hay algunos que de pronto, como las ovejas, ¿verdad?, ya no tienen ovejas, no hay lana, no hay vestido, rechazan la cobertura, rechazan la autoridad. Aunque haya quienes se estén entregando a pasiones desenfrenadas, no pueden gobernar su área sexual. Aunque se estén dando de pronto quienes, hermanos, se adormecen, estén ahogando la semilla, estén cortando la ofrenda. Pero en medio de todo eso, yo me voy a alegrar en el Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? En otras palabras está diciendo Habacuc: aunque todo eso esté sucediendo, yo no voy a cambiar.
Yo no voy a cortar la ofrenda, yo no me voy a dormir, no voy a ahogar la semilla, no voy a desenfrenarme sexualmente, yo no voy a permitir que venga alguien y me haga salir de debajo de la cobertura donde Dios me puso. Yo no voy a menospreciar el conocimiento, voy a ofrecer constantemente mis sacrificios. Eso es lo que él está diciendo. Pero si hay escasez, pero si hay problema, no importa. No importa. ¿Sabe por qué? Abraham, el padre de la fe, ¿tenía Abraham algo que ofrecer sobre el altar? No tenía. Y dijo: papá, aquí está todo, le dice Isaac, pero no hay nada que poner sobre el altar. Ah, no te preocupes, le dijo él, el Señor va a proveer. Entonces mire, Abraham ya sabía qué era lo que Dios le había pedido que ofreciera sobre el altar. Pero Isaac no llevaba nada que presentar. Amén. Entonces viene Abraham y cuando llega el momento agarra a su hijo, lo ata, lo amarra y entonces, hermano, lo pone ahí sobre el altar. Él ya había cumplido. Pero faltaba, hermano, que apareciera la provisión para que Isaac pudiera él presentar un sacrificio. Por eso es que cuando alza su mano, hermano, ya va a sacrificar a Isaac y el Señor lo detiene. Y en ese momento dice, aparece enredado ahí un carnero por los cuernos. Esa fue la provisión para que Isaac presentara el sacrificio también. Entonces dése cuenta, Abraham sí llevaba, pero solo él sabía cuál iba a ser su ofrenda. Isaac no llevaba y por eso se preocupó, porque dijo: papá, o sea, bueno, de perdido que hubieras traído, ¿sabe qué? Entre líneas, Señor, Abraham, o sea, si aunque sea hubieras traído tú, pero ni trajiste tú ni traje yo. ¿Y qué vamos a presentar delante del Señor? Tú no te preocupes, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Por eso mire, y hermano, ¿y qué vamos a hacer? Y todo, usted no se preocupe, no se preocupe, Dios va a proveer. Usted lo que tiene que hacer es Habacuc 3:18. Con todo, es decir, a pesar de todo lo que está sucediendo, de todo lo que se está viviendo, de todo lo que esté viendo, a pesar de todo, gócese en el Señor, regocíjese en el Dios. Dice ahí: yo me regocijaré en el Dios. No dice en el Dios de mis riquezas, sino en el Dios de mi salvación. Porque, hermano, después de la salvación, cualquier cosa que Dios nos dé ya es ganancia. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que Dios ponga en nuestra mano ya es ganancia. ¿Por qué? Porque, hermano, llenos de dinero se van a ir un montón, pero al infierno. Y muchos, hermanos, que probablemente tuvieron las manos vacías, van a entrar al cielo, hermano, enriquecidos. Por eso, mire, de nada sirve, oiga, de nada sirve tener unas riquezas aquí en la tierra si no hace riquezas en el cielo. Se recuerda que dijo el Señor: no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros en el cielo, porque allí no hay ladrón, no hay polía, no hay hollín, no hay nada. Todo lo que atesoremos ahí arriba, ahí lo vamos a ir a encontrar. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, que sea malo. Lo que le estoy diciendo es que ahogamos la semilla que Dios nos da por poner nuestra atención en estas cosas. Por eso, mire, es posible que uno siembre una cosa y cuando uno quiera cosechar y ir a levantar lo que sembró, uno vaya a recoger algo distinto. Sí es posible. Sembramos trigo, cosechamos espinos. Sembramos uvas escogidas, cosechamos uvas silvestres. ¿Y por qué? Porque, hermano, perdemos realmente la visión, o nos dormimos, ahogamos la semilla, cortamos la ofrenda. Cierre sus ojos en esta tarde. Es año de prosperidad y mire, Dios, yo sé que Dios, hermano, de pronto está abriendo puertas, está dando oportunidades, está de pronto Dios permitiendo, hermano, que haya tal vez incluso hasta provisión, hermano, sobrenatural para que las cosas se vayan dando. Pero si nosotros ahogamos la semilla, si nosotros cortamos la ofrenda, si nosotros, hermano, no estamos entendiendo lo que Dios quiere hacer, vamos a sembrar una cosa y vamos a cosechar algo diferente. ¿Quieres sembrar trigo y cosechar trigo? Entonces haga las cosas como Dios nos pide que las hagamos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu misericordia y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, y ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos. No queremos perder nosotros la visión, no queremos convertirnos, Señor, en buscadores de tesoros terrenales. Queremos ser, Señor, antes bien buscadores de tu presencia. Queremos ser antes bien, Señor, buscadores, Señor, de esos tesoros celestes. Sabemos que todo lo terrenal, Señor, es una añadidura. Es algo que tú, Señor, vas a ir dando, Señor, poco a poco a cada uno, Señor, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su madurez, de acuerdo a su crecimiento. Tú vas a ir proveyendo, tú vas a ir prosperando, vas a abrir puertas, vas a dar oportunidades. Pero te pedimos que tengas misericordia, Señor, y nos ayudes. No queremos ahogar la semilla. No queremos, Señor, plantar, Señor, una semilla que esperamos nos produzca, Señor, buenos frutos. Y el día de la cosecha, Señor, recibir algo distinto. Queremos, Señor, cosechar lo que sembramos, Señor, en tu nombre. Esa buena semilla que tú pones en nuestra mano. La ofrenda, Señor, el diezmo que ponemos en el alfolí. Queremos que produzca, Señor, buenos frutos. Queremos que produzca los frutos, Señor, que tú has decretado. No queremos que nuestra semilla, Señor, se desvirtúe, se desahogue, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, enséñanos a quitar todo afán de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Toda distracción, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Que estemos nosotros centrados, Señor, en ti. Que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, todo nuestro ser, Señor, esté centrado, Señor, en buscarte y en agradarte. Muy ajenos, Señor, de cualquier cosa terrenal. Sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, y que tú, Señor, enriqueces a quien tú quieres, Padre. Por eso queremos acercarnos a ti, Señor, limpios, Señor, de todo pensamiento contrario, Señor. Queremos acercarnos a ti sin afanes terrenales, sin afanes, Señor, por dinero. Queremos acercarnos a ti porque tú eres digno, porque tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Porque tú mereces, Señor, que nos humillemos delante de ti, que reconozcamos tu majestad, que reconozcamos tu señorío, que te demos a ti, Señor, la gloria y la honra que tú te mereces. En el nombre de Jesús, que no desvirtuemos, Señor, nuestra salvación, preocupándonos, Señor, por cosas terrenales. Sabemos, Señor, que todo te pertenece a ti, Señor, todo reino, toda riqueza, Señor, todo señorío, toda potestad son tuyos. Por eso, mi Dios, te suplicamos, ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada puesta, Señor, en las cosas celestiales, y que no perdamos, Señor, nosotros ese objetivo. En el nombre de Jesús, aunque haya escasez, yo te pido en esta hora, Señor, que en medio, Señor, de la escasez, probablemente, Señor, tal vez por un probatorio, Señor, sabemos que tú de pronto nos metes en probatorios. Yo te ruego, Dios, que aquellos que se encuentran en medio de probatorios, en medio de situaciones económicas, Señor, en medio tal vez de aflicciones, Señor, por problemas, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada uno de ellos, Padre bendito, para que ninguno ahogue la semilla, Señor, sino que cada uno pueda conservar, Señor, la fe y confiar así como Abraham, Señor, en que tú vas a proveer, Señor, cada día, para que no nos falte, Señor, semilla que plantar, Señor, para que la ofrenda no se corte, para que nosotros, Señor, no interrumpamos ese proceso que tú has empezado en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, porque queremos agradarte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la lluvia que traes, Señor, sobre nuestra tierra. Sabemos, Señor, que la lluvia es una señal de bendición, es una señal, Señor, de que tú estás con nosotros, es una señal de que tu mirada, Señor, está puesta sobre esta ciudad. Gracias te damos, Señor, por la lluvia que estás trayendo. Sabemos, Señor, que es, Señor, señal de bendición. Y mientras más fuerte sea la lluvia, sabemos, Señor, que más grande es la bendición que tienes preparada para esta ciudad. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios, te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Haz tu obra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Es tu sangre que me limpia. Ponte de pie y vamos a cantarle al Señor. Es tu sangre que me da vida.